Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida a la programa Sola No Estoy, porque es cierto que usted no es sola. Si tienes a Cristo en tu vida, no eres sola nunca, nunca estás sola. Hoy vamos a seguir con el parte número 2 del mensaje Paciencia desarrolla la fe con Tony Flores. Y ahora voy a dar el tiempo máximo que puedo a Tony. Bienvenida, Tony. Gracias, hermana Baby. Y nuevamente, gracias por acompañarnos en esta aventura preciosa de la fe. Es una continuación. Me quedé hablándoles sobre el desarrollo de la humildad para poder llegar a la fe que Dios quiere que lleguemos. Necesitamos operar en humildad. Entonces, me quedé diciéndoles sobre el ayuno. El ayuno es para someter nuestra carne y someternos a Dios, para poder desarrollar esa fe sobrenatural que Dios quiere que desarrollemos. Y estamos en esta vía, en este caminar con Dios, en el cual Dios nos enseña a ser probados por la paciencia para llegar a la fe. Nuevamente les digo, la paciencia es aprender a sufrir. La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Entonces vamos a pasar por la prueba de la paciencia para poder nosotros llevar a desarrollar esa fe maravillosa que Dios quiere que desarrollemos. Y ahora quiero que tomemos un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos ver la prueba de la paciencia en nuestras vidas en el mundo de hoy, pero con la luz de la palabra, para que nosotros veamos que la manera en que Dios maneja o trabaja en su reino es muy diferente al reino terrenal. Si nosotros vamos al Éxodo capítulo 3, versículo 17, Dios le dijo a Moisés que él sacaría al pueblo de Egipto de la aflicción de Egipto. Ellos estaban pasando una aflicción muy tremenda en el pueblo de Egipto y habían llorado por 400 años y el Señor oyó su clamor y envió a Moisés para que Moisés fuera y los sacara del pueblo de Egipto y los llevara a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, escuchen la historia, cómo aconteció. A mí me gusta contar las historias para que nosotros podamos ver lo que Dios hace. En la primera vez que Moisés fue con el faraón a decirle, deja ir al pueblo de Dios al desierto, déjalos ir, ellos estaban... el pueblo de Israel estaba feliz porque Moisés llegó y les dijo, vengo a liberarlos, Dios me envió para liberarlos, voy a hablar con el faraón y les diré, deja ir a mi pueblo. Ellos estaban felices pensando, a veces la mente de nosotros, cuando oímos que Dios va a bendecirnos, va a traer una bendición a nuestras vidas, oímos ese voz de Dios y nosotros nos imaginamos cosas. Yo quiero pensar que el pueblo de Israel se imaginó que iban a agarrar sus maletas y esa misma tarde iban a salir del pueblo de Israel. Pero cuando Moisés fue con el faraón para que dejara ir a su pueblo, no solamente no los dejó ir, sino que dobleteó su trabajo. No solo no los dejó ir, sino que los sometió a mayor aflicción, ¿verdad?
Yo no sé si a ustedes esto les parece familiar, a mí me parece familiar y quiero contártelo con un ejemplo que recién acaba de pasar en nuestras vidas. Mi hijo, Dios le dio una palabra a mi hijo Alex y le dijo, te promocionaré, tengo promoción para ti. Mi hijo escuchó que había promoción para él. El Señor usó a una hermosa mujer de Dios que le dio la palabra y dijo, vas a ser promocionado. Y él pensó en su mente, oh, me van a promocionar en mi trabajo, yes. Y estábamos orando con tiempo anterior para que mi hijo fuera promocionado en su trabajo porque él quería que su trabajo, por medio de su trabajo, lo mandaran a la escuela para aprender más sobre la mecánica. Él trabaja para un dealer sobre la mecánica para ir avanzando en conocimiento, promocionándolo en conocimiento, pero también en sueldo. Y él dijo oyó la palabra y estábamos contentos y estábamos orando para que le dieran esa promoción a mi hijo, pero no pasó. Cuando mi hijo vino con su jefe y le dijo, ¿me vas a dar la escuela? Oh, no, lo siento, ya se la di a alguien más. ¿Me vas a aumentar el sueldo? Oh, no, lo siento, le aumenté el sueldo a alguien más. Y mi hijo estaba, no entiendo por qué, si a mí me dijo el Señor que me promocionaría, ¿por qué no pasó? El pueblo de Israel así estaba. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos dejaron salir? Y no solo no nos dejaron salir, sino que ahora me dobletearon el trabajo. A veces no entendemos en el camino de la prueba de la fe, no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero si nosotros oímos esa palabra y te mantienes firme creyéndole a Dios, Dios te lo va a mostrar por la manera en que tú menos te lo imaginaste. Mi hijo soportó unos meses sin recibir ningún tipo de promoción y seguimos orando. Pero un día, de la nada, ni idea teníamos cuando él recibió una llamada de una compañía de automóviles y le ofreció trabajo. Mi hijo aceptó, llenó todos los requisitos. En 3 meses comenzó a trabajar en esta nueva compañía, pagándole $10 más por hora de lo que mi hijo ganaba en el otro dealer. Es importante que nosotros entendamos que muchas veces en el camino de Dios las cosas no van a trabajar a mi manera. Dice la palabra, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Esa es la manera de Dios. Y parte de la prueba de la paciencia es entender cómo trabaja Dios. El pueblo de Israel finalmente salió, pero no fue hasta que no vieron quién era su Dios. Hasta que no vieron y entendieron y conocieran a su Dios. Estas cosas nos ayudan a conocer quién es mi Dios. ¿Quién es el Dios que yo adoro? ¿Quién es el Dios que usted adora? El pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, fueron testigos de 10 maravillas. Mi hijo, antes de la promoción, fue testigo que la manera que Dios trabaja es muy diferente a la que nosotros trabajamos, pero siempre cumple su palabra. Siempre. No a la manera mía, no a mi pensamiento, no en mi tiempo, pero siempre cumple su palabra. Entonces, ahora, mantengámonos firmes. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No aborte lo que Dios está haciendo en su vida. No lo termine antes de tiempo, porque se va a perder de muchas cosas. Cuando yo pasaba por el tiempo de la aflicción y del momento difícil de mi vida, yo le decía al Señor, no más, no, yo ya no puedo, es demasiado difícil, demasiado doloroso, esto no era lo que yo pensé y yo quería irme de regreso. Pero al mismo tiempo Dios me había mostrado tantas cosas hermosas de Él que me hicieron enamorarme de Dios, de tal manera que llegué a decir, aunque quiera retirarme no puedo y aunque puedo no quiero, porque te enamoras de Dios en el proceso. Así como el pueblo de Israel cuando salió, conocieron quién era su Dios, un Dios sobrenatural, poderoso,
poderoso. Y ellos no se dieron por vencidos. Yo también te digo a ti, no te des por vencida ni abortes. Dice, más tenga la paciencia su obra completa. Deja que Dios termine lo que está haciendo en ti en este caminar. Llega a la meta. Llega a la meta. No termines antes. En el camino del Señor no hay atajos. No hay air fryers. No hay microwaves. No hay atajos. Es desde el principio hasta el final. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice su palabra, el tiempo llegará y Dios mismo te establecerá, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. ¿Sí? Esta mujer que emprendió este viaje porque un día oyó la voz de Dios y decidió creerle a Dios y emprender este viaje de fe, en conocimiento de Dios, en anhelar más cosas del Señor. Esta mujer es necesario pasar por el dolor, porque si no hubiese sido por el dolor, nosotros no hubiéramos aprendido a conocer a quién era el Dios a quien tú sirves y la capacidad del Dios al cual nosotros seguimos. Entonces nosotros empezamos este caminar con Dios hacia las bendiciones maravillosas. En Salmo capítulo 1, verso 3 dice, serás como un árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ahorita tú dirás, me siento débil, no puedo seguir adelante, el problema que enfrento es muy grande, estás desarrollando la fe, no te preocupes, síguele creyendo a Dios. Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está haciendo cosas maravillosas, pero primero te está transformando a ti. Está trabajando en ti para el bienestar de tus generaciones. Tú vas a hacer cambios en tus hijos y en los hijos de tus hijos. No es solo para ti, es para tus generaciones. Tu fe va a impactar la vida de los que están a tu alrededor. Déjame decirte algo que yo aprendí y con esto voy a cerrar esta segunda parte de la prueba de la paciencia. Cuando Dios me estaba llevando por la prueba de la paciencia, hubieron momentos muy difíciles en mi vida. No conoces mucho sobre mi vida, pero yo pasé por un tiempo de prueba de la fe. Yo anhelaba seguir conociendo a Dios y creer en Dios y seguir con el Señor. Y cuando empecé a pasar por el sufrimiento, por la aflicción, por los momentos más difíciles de mi vida, pasé por un momento en el que Dios a mí me había dicho hacía mucho tiempo atrás, yo te bendeciré como al principio, me decía a mí y a mi esposo, los bendeciré como al principio, el llamado es de los dos. Yo recibí palabra como, yo te daré el hombre como tú lo quieres, porque yo oraba por mi esposo para una transformación, pero Dios empezó la transformación primero en mi vida, ¿verdad? Y Dios me dijo, te daré el hombre como tú lo quieres. Cuando empecé a pasar este tiempo, yo decía, oh, Dios va a hacer cosas hermosas y maravillosas y va a transformar a mi esposo, gloria a Dios. Pero mi esposo se fue de casa. Y yo seguí en este caminar con el Señor. Le dije, yo te creo. No es fácil, duele mucho, pero yo te creo. Decidí creerle a Dios y quedarme con el Señor. Y una de las cosas hermosas que aprendí en este caminar con Dios y que quiero compartir contigo para que tú entiendas que el tiempo con Dios no es ninguna pérdida, hay mucha ganancia,
pero jamás van a haber pérdidas. En una ocasión que yo estaba en este dolor, en esta aflicción, yo me enojé con Dios. ¿Te pasa que te sientes frustrada, enojada, porque lo que tú pensaste que era no es? A ver, no entiendo. Y yo me levanté esa mañana y le dije, no voy a orar. No, Señor, no voy a orar. No voy a orar, me siento molesta, esto duele demasiado, esto no es fácil para mí enfrentar. Yo no voy a orar. Y tomé mi taza de café y me senté en la mesa, exactamente así como estoy ahorita, pero en mi casa de California. Y me senté a tomar la taza de café y en mi dentro yo me estaba peleando con el Señor y le decía, no voy a orar, estoy molesta, no, esto duele mucho, no voy a orar. Y mientras estaba en ese capricho, como una niña de 2 años en ese capricho, de repente, hermanas, empecé a sentir un aire del lado derecho e izquierdo de mi mano, por la parte de atrás, como un vientecito que empezó a caminar por la parte de mi espalda hacia este lado. Inmediatamente me derretí como la mantequilla se derrite. Era una presencia de Dios impresionante, maravillosa, única. Una de mis mejores experiencias que he tenido. Una presencia de Dios tan dulce. Y lo primero que yo le dije fue, me agaché y le dije, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Porque yo le decía eso porque yo estaba encaprichada que no iba a orar más. Y él me sorprendió con una presencia de él maravillosa. Y yo le dije, ¿por qué me amas tanto, Señor? Y 15 días más tarde, en una reunión de oración, yo esta experiencia no se la platiqué a nadie. Yo dije, se queda conmigo en mi recuerdo entre mi Dios y yo, cosas hermosas que pasan. Y fuimos a una reunión de oración y ahí es donde la palabra del Señor dice, lo que sucede en tu lugar secreto, Dios te recompensará en público. Estando nosotros en un tiempo de oración, se acerca conmigo un siervo de Dios y me dice, me has preguntado por qué me amas. Y yo te contestaré. Y el Señor me contestó por qué me amaba tanto. Y me dijo, no solamente, pero también te amo porque tu propio amor me atrae. Y cuando yo fui caminando, hermanos, en este caminar, fui teniendo experiencias como estas con Dios. Así como el pueblo de Israel fue testigo de las 10 maravillas, yo he tenido tiempos con Dios maravillosas, que cuando he querido alejarme como lo hizo Jeremías, no he podido. Es su amor, la belleza de Dios me ha cautivado tanto, su presencia, que sigo caminando con él, venga lo que venga y como venga. Porque no puedes, te enamoras de Dios de una manera maravillosa en esta experiencia de la prueba de la fe. Es duro, pero Dios te conforta. Eso que sentí su presencia, sentí como cuando el pueblo de Israel quería agua en el desierto y el Señor abrió la peña y les dio agua. Para mí fue una agua, algo tan refrescante que multiplicó mis fuerzas para seguir adelante. Y déjame decirte algo, mujer, cuando mi esposo se fue, yo experimenté también como el pueblo de Israel. No me hizo falta nada, yo era mamá de casa, mamá de hogar, no trabajaba. Y cuando él se fue, el Señor fue mi proveedor. Y yo vi y veo la provisión de Dios de una manera impresionante. Así como al pueblo de Israel no se le desgastaron sus ropas ni sus sandalias y tuvieron maná del cielo, Dios me proveyó de un negocio. Pagué el mortgage de la casa, mi automóvil, ayudé a mis hijos a salir adelante en su economía. Y Dios no nos hizo falta absolutamente nada en esta prueba de la aflicción. Ahora nos trajo a la hermosa tierra de Texas
y me dio mi propia casa, completamente pagada. Y no lo digo bajo ninguna circunstancia de orgullo, al contrario, hemos hablado de la humildad. Solo quiero que sepas que Dios es fiel y que aunque hay momentos que vas a pasar en la prueba de la paciencia para seguir creyéndole a Dios, vas a pasar momentos difíciles, momentos duros, pero Dios siempre te va a bendecir en este desierto. Él no te deja sola. Dice su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y yo te puedo decir que Él es el mejor proveedor, no solamente económico, pero es el mejor proveedor de aguas frescas que refrescan tu alma, Él es el proveedor de la fortaleza que fortalece tu alma. Y cuando tú sigues avanzando en este camino de la fe, vas a experimentar cambios en tu vida que te harán estar firme en la roca que es Cristo. Ya no serás como aquella ola del mar que iba y venía. Serás una mujer estable, firme, fuerte. Serás como ese árbol plantado junto a corrientes. Te habrá preparado Dios para que cuando a la próxima venga la aflicción, el dolor, tú puedas decir, ya no me hace nada. Podrás hacer lo que Pablo hizo cuando le picó la víbora. Se la sacudió. Para esto nos lleva Dios de preparación en preparación. Y cuando Dios deposite en ti sus dones espirituales, cuando Dios deposite en ti los regalos del Espíritu Santo y tú empieces a hacer a través del poder de Dios y que Dios te use como instrumento para liberar, para ayudar a otras mujeres, sabrás y entenderás que no eres tú, es Él a través de ti, porque te preparó para esto. Te preparó y te capacitó para llegar a esto. Mujer, créele a Dios y mantente firme en este caminar de la fe. Dios está contigo, no estás sola, jamás lo has estado y jamás lo estarás. Dios siempre traerá toda clase de provisión a tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga y espero que sea de bendición esta palabra y ese testimonio que comparto contigo. No hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén, amén. Amén. Y Tony, quiero que usted ore por mujeres que están pasando. Yo sé que hay muchos matrimonios que están pasando por dificultades y como no otras circunstancias también. Por favor, oren por estas mujeres, por favor. Claro que sí, Padre amado, oramos delante de tu presencia, Señor, por estas mujeres, Señor, que están viéndonos a través de este programa de televisión, Señor, que están pasando dificultades en sus matrimonios, en sus familias, que puedan estar, Señor, sufriendo la prueba de la fe, Padre, que están pasando por pruebas y dificultades. Amado Rey, yo te pido, Señor, que tú les des una fortaleza sobrenatural para que sean firmes y continúen adelante, sabiendo, Señor, que tú contestas y vas a contestar sus peticiones, que tú vas a hacer los cambios que ellos necesitan en su familia, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Yo te pido, Señor, que les des conocimiento, sabiduría, entendimiento de tu palabra, para que puedan entender las pruebas que están pasando y entender que tú tienes el control absoluto y total de cada una de ellas. Y que eres tú, Señor, en que tienes la salida a cada situación que ellas están enfrentando. Padre, yo te doy gracias por cada mujer que oye. Te doy gracias porque la estás fortaleciendo, porque le estás dando la sabiduría, Señor, para dirigir su familia y su hogar a través de doblar sus rodillas y confiar en ti, que tú harás en su esposo, en sus hijos, la obra completa. Gracias, Padre, porque esta mujer entiende que si ellas se paran firmes en la brecha contigo, todo su mundo será bendecido. Ellas impactarán
su familia y sus generaciones. Padre, te doy gracias por ellas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos y hermanas que nos están mirando, gracias por estar con nosotros. Si quieren ver estas dos enseñanzas otras veces, van a estar en YouTube. También, si le gusta apoyar a este ministerio que estamos en la televisión, por favor, se puede ir a nuestra página web, Damas para Cristo, intl.org, y puedes donar ahí por medio de PayPal, o si quieres puedes enviar su donativo a P.O. Box 950063, Mission Hills, California 91395. Y quiero recordarles que la paciencia tiene una obra perfecta, como nos dijo Tony, como dice la palabra de Dios. Deja que la paciencia tiene su obra perfecta. Aleluya. Es tremendo. La paciencia es una fuerza. No es nada más, como ella dijo, sentarse ahí. No, es una fuerza activa que trabaja a nuestro favor si lo permitimos. Aleluya. Y con la gracia de Dios es la voluntad de Dios usar su poder a favor nuestro. Es como poner aceite en algo que hace ruido y le pones aceite y ahora se puede mover bien. Así es con la gracia en nuestras vidas. Si tomamos ventaja, si agarramos de esta gracia, la gracia nos ayudará a tener paciencia. Aleluya, para recibir la promesa, para recibir lo que Dios te ha dicho personalmente y en su palabra. Dios quiere darte su promesa, los resultados. Así es que vamos a dejarles. Gracias por estar con nosotros y recuerda, sola no estás. Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro